Este es el tío Don y tiene un gran problema. Verás, hace unas semanas, el tío Don atacó el oasis iraní en Medio Oriente. Solo que el oasis iraní no está nada contento con esto, y no solo lanzó ataques de represalia contra los aliados de la jungla estadounidense en el CSG, sino que, más importante aún, revocó los permisos de paso para todos los barcos que transitan por sus aguas. Específicamente, este tramo de agua, el Estrecho de Hormuz. Un estrecho angosto que tiene solo 34 kilómetros o 21 millas de ancho. Diablos, probablemente podría recorrer eso en 20 minutos. Pero dejando el tamaño de lado, este tramo de agua es importante, porque casi el 20% de todo el suministro mundial de petróleo pasa por este canal. Pero eso no es todo, porque más allá del oro negro que mantiene funcionando las plantas de energía, los dispositivos encendidos y el aire acondicionado durante el verano, muchísimas materias primas necesarias para la vida como la conocemos, también pasan por esta misma vía marítima. Un tercio del fertilizante del planeta, necesario para cultivar los alimentos que eventualmente llegan a la mesa. Una quinta parte del gas natural licuado del mundo, o GNL, un insumo necesario para mantener las redes eléctricas en funcionamiento. Y finalmente, el mercado de metales que es esencial para todo, desde autos y computadoras hasta el teléfono inteligente que estás usando para ver este video en este momento. No es de extrañar que los mercados mundiales estén nerviosos. Los precios de todo, desde el gas hasta los víveres y la electricidad, están subiendo rápidamente. Pero en algún lugar, un puñado de monos está apostando cientos de millones de plátanos en los precios del petróleo apenas 15 minutos antes de que el tío Don salga en vivo en las redes sociales. Pero eso no es todo, porque años de sanciones petroleras se han suspendido discretamente mientras el conflicto continúa, haciendo que algunas selvas se vuelvan muy ricas. Así que la pregunta es, ¿qué tan profunda es esta crisis económica? ¿Qué pasa cuando las selvas del mundo se quedan sin petróleo, energía y comida? Y lo más importante, ¿quién está ganando dinero en secreto mientras el mundo arde a su alrededor? Este es el impacto económico de las guerras de Irán explicado. Ahora, antes de que el estrecho de Hormuz quedara a oscuras, los mercados de todo el mundo ya estaban nerviosos. Mira, en el momento en que el primer misil del tío Don golpeó el oasis iraní el 28 de febrero, el precio del petróleo subió un 10%. Así de simple. Luego Irán cerró el estrecho. Naturalmente, el crudo Brent superó los $100 estadounidenses por barril por primera vez en 4 años. Luego 126. Debido a los choques de precios, incluso Wall Street empezó a hacer simulaciones por si los precios subían a $200 estadounidenses por barril. Tan solo pensar en la factura de la luz hace que los monos se estremezcan. Pero aquí es donde se pone interesante. Porque recuerda, la jungla estadounidense en realidad no depende tanto del petróleo del CSG. El tío Don tiene sus propios pozos, sus propias exportaciones de GNL. La producción nacional es lo suficientemente grande como para amortiguar el golpe. Sin embargo, a pesar de esto, los precios de la gasolina en toda la jungla de Estados Unidos subieron más de un plátano por galón en un solo mes. California alcanzó casi 6 plátanos por galón. Entonces, si la jungla de Estados Unidos ni siquiera está tan expuesta al riesgo, y aún así los precios ya están subiendo rápido, ¿qué crees que les pasó a los demás? Porque recuerda, los grandes mercados dependen del petróleo del CSG para mantener sus economías en funcionamiento. China obtiene aproximadamente un tercio de su petróleo a través de ese estrecho. India, Japón, Corea del Sur dependen casi totalmente de él. Para que te des una idea, estas selvas juntas albergan cerca de 3.000 millones de monos, casi el 40% de la población mundial. Así que cuando Qatar, el mayor proveedor de GNL del mundo, declaró fuerza mayor y detuvo completamente la producción, las selvas de todo el mundo empezaron, con razón, a entrar en pánico. Especialmente las selvas de la Unión Europea, que ya estaban enfrentando la amenaza de reservas menguantes después de un invierno brutal. Todo el plan de emergencia de la AIE, liberaciones de reservas estratégicas, respuestas coordinadas de suministro, todo, colapsó de la noche a la mañana. Y eso es solo el daño que ya puedes ver en tu recibo de electricidad y en la gasolinera. Pero todo esto es solo la punta de un iceberg muy grande. Porque más allá del petróleo y el gas, el estrecho de Hormuz también es la arteria para productos básicos en los que la mayoría de los monos ni siquiera piensa hasta que ya no están. Empecemos con la comida. Bueno, antes de eso, hablemos de fertilizantes, que son bastante esenciales si te gusta poder pagar la despensa. El fertilizante se fabrica usando urea y amoníaco, que son suministrados casi exclusivamente por el CSG. De hecho, estamos hablando de casi la mitad de la urea comercializada en el mundo y un tercio de su amoníaco. Pero eso ni siquiera es lo peor, porque la guerra llegó en el peor momento posible. Porque a finales de febrero es justo cuando los agricultores de todo el hemisferio norte se están preparando para la temporada de siembra de primavera. No puedes saltarte el fertilizante nitrogenado, ni siquiera por una temporada. Entonces, ¿por qué no simplemente dejar de usar fertilizante por completo? Excelente sugerencia, tío Don.
Mono espera que te hayas alejado de la especie de los monos para sobrevivir solo con fotosíntesis o algo así. Y debido a esta guerra, el suministro de urea y amoníaco colapsó, lo que obligó a países como Bangladesh a cerrar 4 de sus 5 fábricas de fertilizantes. India redujo la producción en 3 de sus propias plantas. Brasil, que importa el 85% de sus fertilizantes, está enfrentando una crisis de suministro. Excelente noticia si disfrutas comer, estoy seguro. Pero la parte insidiosa de esto es que los precios de los alimentos no suben de inmediato. La factura llega después, en la época de la cosecha. Específicamente, dentro de 6 meses, cuando las frutas que ves en exhibición en la tienda de abarrotes, en realidad se hayan cultivado usando fertilizante carísimo. En este punto, los monos podrían necesitar financiamiento para media docena de huevos. Un éxito rotundo para las políticas de Estados Unidos primero. Sigan dándolo todo allá afuera, muchachos. Pero agárrense porque también está el problema del agua. Porque Irán no solo atacó petroleros. Los ataques iraníes golpearon plantas desalinizadoras en todo el CCG, lo cual no suena tan grave hasta que te das cuenta de que Kuwait obtiene el 90% de su agua potable de la desalinización. Para poner eso en contexto, un total de 100 millones de monos en la región dependen de estas plantas para obtener agua potable. Eso es más que toda la población de Alemania. Imagina una selva de ese tamaño abriendo sus grifos una mañana y que no salga nada. La vida se detendría por completo en cuestión de horas. Ahora, aquí hay un dato al que no deberías prestarle atención en absoluto. Porque aparentemente, en 2008, un cable filtrado de la Embajada de Estados Unidos en Riad detalló que una sola planta de desalinización suministraba más del 90% del agua potable de la ciudad. Para que tengas contexto, Riad es la capital de Arabia Saudita y alberga casi tantos monos como la ciudad de Nueva York. Pero eso no es todo, porque ese cable también declaró explícitamente que Riad tendría que ser evacuada en una semana si esa planta sufría daños graves o era destruida. Eso fue hace casi 2 décadas. Arabia Saudita depende aún más de la desalinización hoy en día. Así que cuando los ataques iraníes empezaron a caer cerca de un complejo que alberga 43 plantas desalinizadoras en Arabia Saudita, esto dejó de ser solo una crisis energética. Además de todo esto, volviendo al tema de la comida, Oriente Medio ya tenía más de 670 millones de monos en toda la región sufriendo hambre antes de que comenzara esta guerra. Diablos, los precios del arroz en Irán ya se han multiplicado por 7. El aceite vegetal, por 3. Es solo cuestión de tiempo, antes de que esto parezca una repetición de la primavera árabe de 2011, que también fue provocada en parte por un aumento en el precio de alimentos básicos como el pan. Sabemos cómo termina esta historia. Como han señalado monos más sabios que yo, la historia no se repite, pero a menudo rima. Pero eso no es todo, porque el mercado de metales también se está poniendo completamente de cabeza. Empecemos con el aluminio. La mayoría de los monos no piensan mucho en el aluminio, pero deberían, porque está en todo. Electrónica, autos, aviones, paneles solares, empaques de alimentos. El dispositivo en el que estás viendo esto ahora mismo tiene aluminio. Esa lata de Dr. Pepper que estás tomando ahora mismo. La estructura del avión en el que volaste por última vez. Todo depende del aluminio. Aluminio que es producido principalmente por el CCG, que representa el 10% del suministro mundial. Durante el transcurso de la guerra, 2 instalaciones de producción importantes fueron atacadas por Irán, lo que hizo que el precio del aluminio alcanzara niveles que no se veían desde 2022. Eso no es todo, porque justo al lado, en Bahrein, Alba, la fundición de aluminio más grande del mundo, anunció recortes de producción de hasta un 19%. Los analistas ya lo están llamando un déficit global para todo el año. Pero espera, también hay escasez de azufre. El CCG suministra aproximadamente el 45% del azufre comercializado en el mundo. Todo está atascado en el puerto esperando a que el estrecho se reabra, si es que alguna vez lo hace. Entonces, ¿por qué es tan importante el azufre? Eso es porque es el insumo para el ácido sulfúrico, que es esencial para la minería de cobre, la extracción de níquel, la fabricación de chips y los productos químicos industriales. Las operaciones mineras de níquel en Indonesia, que dependen en un 75% del azufre, ya han reducido sus actividades. Y las plantas de fabricación de semiconductores, que usan ácido sulfúrico de alta pureza para limpiar obleas, empiezan a quedarse sin un material del que la mayoría de los monos nunca ha oído hablar. Y luego está el helio, un subproducto poco conocido del gas natural catarí, que la mayoría de los monos probablemente solo recuerde de las clases de química de la secundaria. Pero Qatar por sí solo produce casi un tercio del suministro mundial. Así que cuando los ataques iraníes alcanzaron la instalación de Ras Laffan, la producción de helio se detuvo. Así de simple, los precios se dispararon un 100% en cuestión de días. Porque recuerda, el helio no es solo para globos, es esencial para enfriar las máquinas de resonancia magnética en los hospitales. También es necesario para la fabricación de chips, la industria aeroespacial y las tecnologías de defensa. Y ni siquiera hemos llegado a la mejor parte. Porque mientras todo esto sucedía,
Alguien estaba haciendo una verdadera fortuna. Pero antes de entrar en eso, las grandes empresas tecnológicas también están sintiendo la presión. Porque aquí hay algo que los titulares casi pasaron por alto por completo. Los drones iraníes no solo atacaron petroleros y bases militares, también atacaron centros de datos. Específicamente, 2 instalaciones de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos y una en Bahrein. Los bancos en todo el territorio de los Emiratos Árabes Unidos quedaron fuera de servicio y los servicios digitales colapsaron. Esta fue la primera vez en la historia que un ejército atacó deliberadamente centros de datos comerciales. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque el CCG no solo estaba sentado sobre petróleo, se estaba posicionando discretamente como la sede de la próxima generación de infraestructura de IA mundial. Microsoft, Google y Amazon invirtieron masivamente en la región, todos apostando a que el Golfo era lo suficientemente estable como para ser la base de la infraestructura digital más crítica del siglo XXI. Bueno, todos sabemos cómo terminó eso. Porque mientras el petróleo fue el motor vital de la economía global del siglo XX, los centros de datos están convirtiéndose en el motor vital del siglo XXI. E Irán le está poniendo un cuchillo en la garganta a las empresas más grandes de Silicon Valley. Bien, eso es mucho. Recapitulemos con qué estamos lidiando realmente aquí. El aumento de los precios del petróleo. Un shock de fertilizantes que aún no ha afectado los precios de los alimentos. Una crisis de agua en el Golfo. Una escasez de metales que está estrangulando el suministro de chips. Y el primer ataque militar contra infraestructura comercial de IA en la historia. Y sin embargo, en algún lugar allá afuera, un grupo muy pequeño de monos lo está haciendo muy, muy bien. Así que conozcamos a los actores. Primero, hagamos un desvío a la tundra siberiana y aprendamos un poco sobre las sanciones. ¿Por qué? Porque el tío Vlad allá en la jungla rusa ha estado lidiando con sanciones de la jungla estadounidense durante mucho, mucho tiempo, incluso antes de que el tío Don asumiera el cargo. Pero primero, un repaso rápido sobre cómo funcionan las sanciones estadounidenses. La jungla estadounidense sanciona a los petroleros rusos. Esto disuade a las empresas y, más importante aún, a otras junglas de comprar petróleo ruso. ¿Por qué? Porque estas sanciones son básicamente un anuncio de que cualquiera que compre petróleo ruso corre el riesgo de ser excluido por completo del sistema financiero estadounidense. ¿A quién le importa? Solo haz negocios en otro lado, ¿no? Pero no es tan simple. Porque la jungla estadounidense no es cualquier jungla. Es 2 cosas al mismo tiempo. Para empezar, es el mercado de consumo más grande del planeta. 330 millones de monos con poder adquisitivo que hace salivar a los ministros de finanzas de todo el mundo. Perder acceso a ese mercado es una catástrofe descomunal. Acuerdos comerciales existentes, contratos de suministro, asociaciones de exportación, todo eso, desaparecido. Pero en realidad, ese es el problema menor. Porque recuerda, el mercado mundial funciona con plátanos estadounidenses. Prácticamente cada barril de petróleo en el planeta se cotiza en plátanos estadounidenses. Cada pago importante del comercio internacional pasa por plátanos estadounidenses. Cada banco serio, cada refinería, cada compañía naviera en la Tierra necesita acceso al sistema monetario de los plátanos estadounidenses para funcionar. Así que cuando Washington te deja fuera, no solo pierdes la enorme base de clientes de la jungla de Estados Unidos, porque las sanciones prácticamente hacen que un negocio sea tóxico para los mercados del mundo. Esto es lo que pueden hacer las sanciones de Estados Unidos, y por eso ha sido la herramienta económica de persuasión favorita de la jungla durante décadas. Pero pocos están más familiarizados con esto que el tío Vlad. Porque las sanciones se han ido acumulando desde 2014, cuando Rusia invadió Ucrania por primera vez. Y después de la invasión a gran escala en 2022 Estados Unidos, y sus aliados fueron duros con la economía rusa. Sanciones que congelaron activos, bloquearon exportaciones y apuntaron específicamente al petróleo ruso. Eso duele, considerando que es una de las principales exportaciones de Rusia. Excepto que ahora ha quedado aislado de los compradores occidentales, obligado a vender con enormes descuentos a quien todavía lo acepte. India, China. Cualquiera dispuesto a arriesgarse a la ira del tío Don. No fue bonito, pero funcionó, aunque apenas. Luego comenzó la guerra con Irán. De repente, con el 20% del suministro mundial de petróleo atrapado en el limbo, el mundo estaba desesperado, y el tío Vlad tenía exactamente lo que todos necesitaban. Petróleo. Mucho petróleo. Esperando en buques cisterna, sin poder ir a ningún lado por esas sanciones económicas de Estados Unidos. Aquí es donde se pone realmente loco. Porque el equipo del tío Don, enfrentando precios de la gasolina por las nubes y gente furiosa en las gasolineras, levantó silenciosamente las sanciones al petróleo ruso. Solo una extensión temporal, dijeron. Muy acotada, dijeron. Solo para estabilizar los mercados y mantener la economía en marcha. Suena bien en teoría, excepto que es todo lo contrario. Porque, como dijeron algunos políticos simios, esta medida fue una violación directa de la ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de sanciones. Una ley que exige que el presidente notifique al Congreso con 30 días de anticipación antes de cambiar las sanciones a países como Rusia.
Una ley, por cierto, que el tío Don firmó él mismo durante su primer mandato. Algo realmente sin precedentes. Pero eso no es todo, porque el momento de todo esto parece increíblemente, ¿cómo lo diría Mono? Conveniente. Porque los informes de inteligencia de Estados Unidos confirmaron que el tío Vlad estaba proporcionando activamente imágenes satelitales y datos de objetivos para drones a Irán. Información utilizada para atacar bases estadounidenses, lo que resultó en 7 bajas estadounidenses. Espera, deja que Mono entienda esto. La jungla de Estados Unidos levantó las sanciones petroleras a Rusia, la misma Rusia que, según la inteligencia estadounidense, está proporcionando información a su enemigo en tiempos de guerra, Irán, para atacar a Estados Unidos de manera más eficiente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ah, y que se levanten estas sanciones también significa que el petróleo ruso vuelve a ser una mina de oro, dándole al tío Vlad una ganancia enorme, enorme para su economía. Todo esto mientras los precios de prácticamente todo suben en casa. Lo lograron. La Junta de la Paz gana de nuevo. Y eso ni siquiera cubre las transacciones sospechosas antes de las publicaciones en redes sociales del tío Don. El video completo sobre eso está aquí. Miren, nos gusta terminar estos videos con una nota positiva, pero esta historia es realmente aterradora. Aún así, hay una pequeña luz en todo esto. El resto del mundo no está precisamente haciendo fila para echarle más leña a este incendio descontrolado. Varios países de la OTAN han dejado claro que no quieren involucrarse en esto, y España ha ido aún más lejos, cerrando su espacio aéreo al equipo militar estadounidense. Incluso dentro de la propia jungla estadounidense, voces de ambos lados del espectro político están haciendo preguntas incómodas. Pero no se equivoquen, el daño económico ya está hecho, y pronto todos lo van a sentir. La crisis de los fertilizantes aún no se refleja en lo que pagas en el supermercado. La escasez de metales todavía está abriéndose paso a través de las cadenas de suministro. Y en algún lugar, los monos que apostaron a que todo esto sucedería ya están contando sus millones. Seguiremos cubriendo esta historia a medida que se desarrolle, y para ser honesto, nadie realmente sabe cómo se desarrollará toda esta situación. Pero al menos, Mono espera que la próxima vez que veas noticias sobre la guerra con Irán, tengas una mejor idea de lo que está pasando detrás de cámaras. Y recuerda, este video es solo una sátira sobre monos en una jungla de fantasía. Por favor, no demanden a Mono. Y un enorme agradecimiento a los generosos miembros de Banana Republic por financiar y apoyar estos videos. Todos ustedes son realmente maravillosos. Cuídense y nos vemos en nuestro próximo video.